베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muy es griega distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 거룩 전능하신 주여, 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 자비하신 주여, 성삼위일체 우리 주로다. 거룩 주의 보좌 앞에 모든 성도 면류관을 벗어드리네. 전군 전사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광, 모든 죄인 눈 어두워 보지 못하네. 거룩하신 이가 주님밖에 위뇨, 온전히 전능하신 주로다. 거룩 전능하신 주여, 천지 만물 모두 주를 찬송합니다. 거룩 전능하신 주여, 성삼위일체 우리 주로다. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y poder tener la oportunidad de entregar este culto y entregar delante tuyo. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que están entregados este culto delante tuyo y ellos siendo parte del cuerpo de Cristo y también puedan obedecer a la cabeza que es Cristo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, haga
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 우리가 지금은 나그네 되어도 화려한 천국에 머자나 가리니 이 세상 있을 때 주 예수 위하여 우리가 힘써 일하세. 주 내게 부탁하시니 천사도 흠모하겠네. 화목해 하라시 구주의 말씀을 온 세상 널리 전하세. 주 예수 말씀이 온 세상 만민들 흉악한 죄에서 떠나라 하시니 이 말씀 듣고서 새 생명 얻어라. 이 기쁜 소식 전하세. 주 내게 부탁하시니 천사도 흠모하겠네. 화목해 하라신 구주의 말씀을 온 세상 널리 전하세. 영생의 복락과 천국에 갈 길을 만 백성 알도록 나가서 전하세. 주 예수 말씀이 이 복음 전하라. 우리에게 부탁하셨네. 주 내게 부탁하시니 천사도 흠모하겠네. 화목해 하라시 구주의 말씀을 온 세상 널리 전하세. 하나님 은혜 주시도록. En esta hora oremos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias, gracias Señor, porque nos has llamado como tus servidores el día de hoy. Nuevamente hemos venido delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón apto delante tuyo. Padre Dios, perdón, Señor, por cada uno de esos momentos en el cual hemos olvidado, Señor, quiénes somos nosotros, quién eres, que tú lo que nos has dado a nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a confesar, Señor, nuevamente, Señor, que nosotros no podemos vivir sin ti, Señor, que tú, Señor, has enviado a tu Hijo y a través de tu Hijo nosotros pudimos, Señor, tener esa salvación y tener esa gracia que viene de ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder cada día, Señor, asemejarnos a Cristo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a no solamente tratar de disfrutar de las cosas buenas o aceptables de nosotros, sino tomar toda responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a tener su corazón. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
주님께 감사합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님께 감사합니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 Padre, que eres lleno de la gracia y del amor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar este culto delante tuyo, y en el cual nosotros al vivir en la oscuridad hay unos momentos en el cual tuvimos dificultad, pero nosotros con ese anhelo de venir delante tuyo, en esta hora nos reunimos en este culto para poder ver tu rostro y entregar la gloria delante tuyo. Abba Padre, ayuda Señor todos nosotros que seguimos delante tuyo. Ayuda Señor a no entregar un culto que sea acorde a nuestra conciencia, sino que por cada uno de nosotros podamos entregar un culto en el cual sea acorde a tu voluntad y podamos ver tu rostro, podamos escuchar tu voz y podamos ser uno con el obispo y tener esa libertad en nuestros espíritus. Padre Dios, ayuda Señor a poder estar llenos de ese gozo y obedecer a través de tu fe. Padre Dios, en cambio de ver los fenómenos que están enfrente nuestro, podamos obedecer a tu palabra y tener esa fe que sea eterna delante tuyo. Ayuda, Señor, obra, Señor, delante tuyo y poder estar llenos del Espíritu Santo. Padre Dios, ayuda, Señor, también toda dificultad dentro de nuestra iglesia. Ayuda, Señor, a poder traer esa estabilidad dentro de nuestra iglesia. Y en esta hora te queremos pedir por el obispo que has puesto para llevar tu palabra, dale sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que su palabra pueda hacer fuerza en nuestros corazones y poder vencer toda oscuridad en este mundo. Y ayuda, Señor, para que a cada uno de nosotros tú estés con nosotros con ese poder. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos tener esa bendición y esa vida y podamos estar llenos de ese gozo de conocer a Jesús, podamos proteger a tu iglesia, podamos servir a tu iglesia. Ayuda, Señor, a tener un solo corazón, una sola voluntad y una sola mente. Y ayuda, Señor, a poder hacerlo hasta el último momento de nuestra vida. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros, Señor, podamos tener esa victoria que viene de ti. Y ayuda, Señor, que todos los miembros de nuestra iglesia podamos amar a tu obispo. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón humilde y orar como esas personas, como esos guerreros de oración. Y ayuda, Señor, a todos nuestros miembros en esta hora. Y ayuda, Señor, a poder estar llenos, Señor, de ese gozo al escuchar tu palabra. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos venido delante tuyo a entregar estas ofrendas delante tuyo. Te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias, dale la bendición a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, como ese templo que no podemos ver está siendo edificado, también pueda ser ese templo que podemos ver. Padre Dios, también queremos ver por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han obedecido a tu mandamiento tengan esa inspiración de sostener esa bendición que viene de ti. Padre Dios, debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos, sus familias, mandarle la bendición a cada uno de ellos y ayuda, Señor, que ese testimonio de que están amando a tu iglesia pueda manifestarse. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos, sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti y vencer toda artimaña del diablo. También te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Dale la bendición que viene de ti y ayuda, Señor, que ellos puedan confesar lo que es tuyo a través de esas ofrendas y pueda usarse por el reino de los cielos, por tu iglesia y por toda tu iglesia. Te damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 15 hasta el 16. Efesios 4, versículo 15 hasta el 16. Vamos a leer todos juntos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, quien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 오늘 또 온 교회 가운데 또 하나님 말씀이 성령으로 들려지고 역사하는 거룩한 시간 되도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자를 세우신 또 감독님 하나님 함께 하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 또 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 오늘 교회를 통하여 우리에게 명하신 하나님의 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 또한 순종할 또 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 온전히 역사할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 거룩한 주의 날에 te damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo 크신 능력을 y ayuda, Señor, que tu siervo pueda tener tu gran poder y en esta hora abrir la boca y llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que sea esa palabra de vida eterna. 주시옵시고 Ayuda, Señor, que nada le vaya a faltar y allí también ayuda a todos nuestros siervos, a todos nuestros miembros y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos revestirnos con tu poder y recibir todo lo que es tuyo. 예수 이름으로 Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서는 Dios 주의 교회에 있던 우리에게 da 생명과 la vida y el poder a nosotros que somos la iglesia del Señor. 하나님은 당신의 Y a través de la voluntad de Dios, 계획을 따라 a través de su plan, 교회를 세우시고 edifica y hace crecer la iglesia. 그런데 많은 Sin embargo, muchas personas piensan 교회에 y también consideran importante cuando ven pues el crecimiento de la iglesia o la edificación de la iglesia, que la influencia que ellos han dado y el aporte que han dado a esto como si fuera algo muy importante. 실제로 많은 사람들이 Y en realidad una gran mayoría de las personas, cuando ven ese crecimiento de la iglesia, piensan que es a través de la capacidad independiente de un cierto pastor o ministro, 이루어진 것이라고 y piensan de que esto viene por lo que ellos han aportado. 이러한 생각은 Y lo que les estoy diciendo a ustedes es una manera muy generalizada de hablar. 물론 어느 면에서는 맞는 말입니다. Pero en cierto sentido esto sí es así. Por ejemplo, si un pastor o los miembros de la iglesia, ese esfuerzo y ese trabajo duro que han hecho, y así la iglesia es edificada y prospera la iglesia, o sea, la iglesia ha crecido, 인정할 수 있는 entonces es algo que se puede aceptar y reconocer. Sin embargo, el hablar de estos logros, 옳은 es necesario reconocer esto en ciertos aspectos limitados, pero hay algunas personas que reconocen, que concluyen de que unilateralmente de sus propios logros y lo que han hecho, pues ha venido pues este crecimiento. 그것은 사실이 아니기 때문에 그렇습니다. Y esto es porque no es cierto. 많은 사람들은 이런 Por eso, 오해 muchas 때문에 personas al tener esas malinterpretaciones, 하나님이
Aunque dicen con sus palabras, ay, esta iglesia fue edificada por Dios, ay, Dios me ayudó, ay, Dios es el que obra, pero solamente dicen esas palabras para poder agradar a Dios. 말로 그분을 기쁘게 해드리는 것에 불과하고 Y solamente son palabras vacías, pero en realidad hay muchas personas que consideran que ellos mismos han realizado esta iglesia. ¿Pero por qué es esto? Es porque tienen un concepto, tienen una idea dentro de ellos. ¿Cuál es la idea que ellos tienen? Nosotros somos los que realizamos, edificamos la iglesia, o sea, nos esforzamos, pero Dios está pues caminando, digamos, en un jardín, y si le dicen, ay, alguien está edificando, va a edificar la iglesia o va a establecer una iglesia. Miremos a ver cómo esa persona hace bien las cosas, y solamente ve el resultado de eso, y luego incluso pues juzga a esa persona con ese fruto, si recibirá el castigo o el galardón, porque tienen este concepto dentro de ellos. Llegan a pensar de esa manera, piensan de que solamente Dios solamente juzga el fruto, el último fruto que uno tiene, o sea, el resultado de eso, y el Señor no interviene en nada de lo que uno hace dentro de la iglesia. Y solamente dicen que eso lo hacen para la gloria de Dios, pero son palabras vacías. 이런 오해는 Pero estos malentendidos 많은 그 변화되지 않은 심령들을 hace que esas personas que todavía no han cambiado en sus corazones comiencen a tener planes que van en una dirección que no es correcta, y piensan que la iglesia también es un problema privado, y o sea, es una manera en la cual uno puede acumular méritos propios. Y podemos ver que estas personas pensarán, ay, lo importante solamente es el último fruto, el último resultado. Ay, formemos esto. Ay, mira Dios lo que yo hice. Ay, mira, yo hice esta iglesia para ti. Pero entonces cuando el Señor ve eso, pues miremos. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste, pues, un gran número de personas. Lo hiciste muy bien. Y piensan que el Señor los va a decir de esa manera, y piensan que pueden a través de eso anular toda maldad. Piensan de esta manera, y como piensan de esta manera, podemos ver de que ellos que tienen ese corazón que no se ha arrepentido, que no ha nacido de nuevo, traen esas costumbres de su viejo ser para poder resolver las cosas, o usa las cosas del mundo para resolver las cosas. Por eso, entonces, cuando la iglesia pues los detiene en las cosas que no deben hacer, que ellos desean hacer, entonces son sensibles ante eso y comienzan a pelear con la iglesia. E incluso el pelear con la iglesia es pelear contra Dios, pero incluso sabiendo esto, va en contra de la iglesia, en contra del pastor. Y incluso aunque esa persona ha sido puesta como aquel que haz mi obra, pero de todas maneras pelea con esa persona, separando la iglesia, destruyendo la iglesia. E incluso más adelante vienen a la iglesia para poder edificarla, y edifican la iglesia para poder llevar, o sea, formar sus propios deseos, porque tienen algo que ellos mismos desean hacer, por un logro que ellos tienen en su personal. Lo único que piensa, lo importante es ese resultado final. Y por eso toda maldad que yo hago, pues, el Señor los va a anular. O sea, son esos pensamientos del mundo. Esas ideas que vienen del mundo lo traen a la iglesia. E incluso hay algunas personas en que incluso es famosa, o sea, que es reconocida entre las personas, y aunque realiza la maldad, dicen, Dios dijo que hiciera eso, yo no quería hacerlo, pero el Espíritu Santo me había mandado que hiciera eso, pero yo no quería hacerlo, pero no tuve más opción que hacerlo. ¿Qué son estas palabras? ¿Qué es lo que quiere decir esas palabras? Que el Espíritu Santo le dijo que hiciera eso, le ordenó que realizaran esa maldad, resultando en poner a Dios como un ser malo, o sea, que hizo esa maldad. Pero tenemos que saber que las palabras es lo que lleva a esa persona al reino de los cielos o al infierno. Tenemos que saber esto. ¿Será que el Señor pues ordena al hombre para que realice la maldad? ¿Será que el Señor es este tipo de Dios?
유용하게 악용되는 y incluso de esta manera abusan de Dios, abusan de Dios y se excusan diciendo que Dios les hizo hacer esto. 그래서 그 한마디가 Pero esas simples palabras de esta persona, 사람의 악과 더불어서 junto con esa maldad y él mismo, 지옥으로 향하게 하는 están abriéndole ese camino para ir al infierno. 하나님은 Dios 의로우셔서 es justo 죄인을 y Él tiene paciencia con los pecadores. Él hace que puedan vencer el pecado e incluso más adelante hacen que ellos puedan resplandecer esa gloria de Dios a través de ellos, manifestándolo a Él, 죄인을 극복하게 하시려 haciendo que puedan superar a los pecadores y también incluso puedan superar su vergüenza, para que puedan superar ese fracaso absoluto, y cubre los fracasos del pasado. Pero ¿cómo pueden decir y mentir diciendo que Jesús, Dios hizo que yo hiciera esto? 전면으로 버리고 Pero la verdad es lo mismo que abandonar a Dios en su propia cara. 하나님은 듣지 않는다고 생각하시는 Pero 거예요. ¿por qué es todo esto? Porque piensan que Dios no los está escuchando. 그러면은 나도 희망이 없습니다. Pero 나도 entonces, 하나님이 si fuera así, entonces no vamos a tener ninguna esperanza. 주님의 그 의에 Yo sé de que el Señor está escuchando todas las cosas y yo soy una persona muy impotente y la verdad no puedo venir delante del Señor y no puedo alcanzar eso, pero tengo esa esperanza de que el Señor escucha nuestras palabras. Esas palabras que nosotros decimos, la verdad el Señor no sobrepasa esas palabras. Y sé de que el Señor 그가 악인의 no 말을 escucha las palabras de los malos. 듣지 않는다는 거를 내가 알고 있기 때문에 Como yo conozco esto, para mí, pues tengo esa esperanza. Incluso tengo esa certeza de poder poner mi futuro en Él. Y si vemos en la Biblia, podemos encontrar algunas personas que hacen lo mismo. ¡Ay, entreguen lo bueno! O sea, ni siquiera es un logro que ellos, para Dios, sino que es lo que ellos hacen. Me jacteo de esto. ¡Ay, mira, te entrego la gloria! 소위 있느냐? Pero entonces, ¿de qué servirá todo esto? 자, 하나님께 드린다. El hecho de decir, yo entrego a Dios. ¿Cuándo he entregado eso? 이런 상황인데 Es lo que vamos a ver ahora en Isaías 66. Vamos a leer todos juntos. 1절부터 Si vemos desde el versículo 1, si leemos todos juntos, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Paremos un momento acá. 내가 하는 것이다. Mira lo que yo he hecho. El hombre dice, mira, Señor, yo hice esto. Pero ¿qué es la perspectiva de Dios? ¿Qué es? Yo lo he hecho. 이 다음에는 Pero entonces luego dice, ahora ustedes miren, pero entonces el Señor está mirando a quiénes personas, busca cuáles personas, miremos a cuáles personas está buscando. Si seguimos leyendo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. 그 사람은 내가 권고하려니와 El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijere a un ídolo. Y como escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que me desagrada. 나의 기뻐하지 아니하는 것을 택하였음이니라 하시니라. 그들은 이렇게 ¿Qué es lo que ellos hicieron? Ellos pensaron de que pueden venir con eso delante del Señor. 이 와중에 Pero el Señor, en medio de esto, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando aquellos que son pobres y humildes en el corazón. O sea, con ese corazón contrito. Pero dice, mira lo que yo hice. Te entrego esto. Mira lo que yo hice, te lo entrego. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Esto es como si ustedes daran a un buey. Pero esto es como si ustedes hubieran matado a un hombre, o sea, homicidio.
어린 양으로 Ustedes dicen que han venido a sacrificar oveja, 이건 개 몸을 pero 꺾는 esto es 것이다. como desgollar a un perro. Tus corazones, sus corazones, 나를 위하는 마음이 없다. no está hacia mí, 너의 마음에 sino que yo conozco el corazón de cada uno de ustedes, lo que está en su interior, pero los dejaré a ustedes. Yo no tengo esa determinación para poder hacer lo que ustedes paren en esto, sino que ustedes sigan en ese camino y así ustedes puedan llegar a ese temor donde está ese castigo. 그런 환란을 나는 막을 의지가 없다. No tengo ninguna determinación de parar de ese camino del castigo. ¿Por qué? Porque tu interior desea lo que es abominable. 주님께서는 El Señor 마음을 통해하는 자를 busca a aquellos que tienen ese corazón contrito, ese corazón de arrepentimiento. Y el Señor toma a estas personas como iglesia, los toma como su cuerpo 그 외에 e incluso 또그 생명을 da la vida a la iglesia e incluso suministra todas las cosas que necesitan para poder sostener esa vida. 그리하여 Para que así no solamente que los haya revivido, sino que a través de la vida de ellos, toda la obra que ellos realicen, 제공해 주시는 puedan realizarlo. O sea, les da esa administración para poder hacer todos el poder. Señor, no puedo hacer nada, pero te doy el poder. Ay, pero mi corazón es débil, te doy el amor. Ay, Señor, no tengo la certeza de poder hacer, te doy la fe. 그 사람에겐 A esa persona, lo único que necesita es ese corazón contrito, ese corazón en el cual que ama al Señor. Señor, te quiero entregar esto. Señor, quiero ser usado por ti. 이 형편없는 내가 Yo que no soy nada, 기쁘게 하고 la verdad es que te quiero complacer. 그 심정을 Ese corazón, el Señor desea ese corazón dentro de esa persona. Dice, tú ahora sé iglesia. 그의 임무에 대해서 말하는 Está hablando sobre ese deber de la iglesia. Hay una alabanza que dice, tú sé iglesia, tú sé esa esperanza, la novia del Señor, el sueño del Señor, el sueño del Señor. 꿈이 있으시구나. El Señor también tiene un sueño. Para mí fue me conmoví al escuchar esto, que nosotros somos el sueño del Señor. Tú eres el sueño del Señor. 주님도 확신을 못 해요. Pero el Señor también no tiene esa certeza y obviamente Él conoce todo el futuro y todo, pero Él tiene ese deseo. Hay un deber que tú tienes que hacer, hay ese deber que tú tienes que hacer. Yo sueño de que pueda estar contigo, ese sueño hermoso 너무나 숭고하고 en el cual esa imagen es tan sumible y brillante y sin ningún defecto. Esto es lo que sueño. 교회의 임무는 El deber de la iglesia es realizar esa plan del Señor, lo que el Señor desea, esa voluntad del Señor. La iglesia debe cumplir, realizar lo que el Señor desea. Por eso la edificación y la madurez, o sea, el hecho de que la iglesia vaya a crecer, es la obra del Señor. No es algo que el hombre puede hacer con la capacidad del hombre, que uno puede decir, ay, sí, mire lo que hice, aplaudiendo, o 욕심이지. si tiene esos corazones es porque tiene ese deseo humano dentro de ustedes. Pero esto no es lo que complace al Señor. 어떤 목자는 Hay algunos pastores. 주님의 뜻이 Los pastores son los que realizan esa voluntad de Dios. Solamente tu voluntad desea de que ese plan del Señor pueda realizarse sin ningún problema. Estos son los mayordomos. Si vemos dentro de la iglesia, si vemos a nuestros hermanos, ustedes, los santos, podemos ver que están las ovejas, son ovejas, pero las ovejas también tienen ese rol como ovejas y ellos mismos también tienen ese rol de mayordomo.
그러므로 인간의 어떤 Por lo tanto, el hombre, esa voluntad del hombre, obviamente tendrá que ser limitado, ¿no es así? El hombre no, la voluntad de ese hombre no puede ser suelto, sino que si esa voluntad va en contra del evangelio, entonces no debe ser aceptada. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en la iglesia, es donde debe fluir esa voluntad del Señor y debe ocurrir, cumplirse sin ningún problema. E incluso a aquel que realiza, o sea, resplandece esto, es el pastor. 교회의 관을 Por eso la iglesia debe saber de que si debemos tener ese concepto correcto de la iglesia. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si este concepto de la iglesia no es puesto de la manera correcta, todos nosotros vamos a caer. Todos van a caer. Eventualmente uno puede decir, ¿por qué? Pero todos van a caer. De la misma manera como Israel, toda Israel iba a caer y renunció a Israel y formó una nueva Israel. 교회가 자기 목적을 하지 않으면 La iglesia, si no realiza su propósito, entonces todos caerán. No es el hecho si deben hacer esto o no, sino si no les gusta, o sea, si la iglesia no gusta de su deber, ¿qué ocurrirá? Nosotros tenemos que buscar lo que el Señor está buscando. También nosotros tenemos que confesar, Señor, queremos hacer esto, lo que tú deseas hacer, pero si dicen que no quieren, ¿qué va a pasar? No, esto no es aceptable. El Señor es el comienzo y el fin de todas las cosas, de todas las cosas dentro de la iglesia. Él comenzó el fundamento, incluso nuestro ser, nuestra identidad en sí. Él es aquel que es el comienzo de todo. Él nos ha dado la vida. Él es la vida en sí. Y tenemos que saber que su aspecto 목표입니다. es nuestra meta absoluta y que nosotros tenemos que aparecernos a Él. Por eso tenemos que estar llenos en la plenitud. Y si nosotros tenemos su plenitud, nos asemejaremos a Él. Nosotros somos cuerpo. Pero entonces si una iglesia dice, ay, hagamos algo nuevo, ay, hagamos un nuevo grupo o hagamos algo nuevo, ay, esto es algo espiritual o ay, mire esto, todo esto, la verdad, no sirve de nada. Es como un grupo de Satanás. Todas las iglesias, la verdad, tienen que ser iguales. Todas las iglesias de Cristo tienen que tener la misma naturaleza, mismas características. El hecho de conocer al Señor tiene que ser igual para todos. O sea, todos tienen que ser igual. Ese aspecto tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque se asemeja a nuestro Señor, hasta la plenitud del Señor. El Señor, la verdad, no puso a todas las cosas que fueron creadas como su cuerpo, sino que ha dicho algo a esas personas específicas para que puedan ser su cuerpo. ¿Y quiénes son esos? Son la iglesia. Es la iglesia. Pero en comparación de todas las humanas, en todas las creaciones podemos ver que son tan pequeñas, pues a diferencia, el hombre es tan pequeño. Y la verdad es que los hombres son tan pequeños que son tan pecadores. Pero que le dice, tú eres mi novia, tú eres mi sueño. Lo confiesa de esta manera. Tenemos que saber que nosotros somos aquellos que representan al Señor. Tenemos que ser ejemplo, entonces. Tú eres mi ejemplo. La iglesia, si vemos a los santos miembros también, es igual. La verdad es que los santos no deben considerar la iglesia como el lugar, o sea, el ámbito para poder tener esos logros espirituales o en la fe, o tampoco no es un ámbito en el cual es el lugar en el cual pueden recibir ese elogio de Dios. Cuando venimos todos acá en la iglesia, no es que vayamos todos compitiendo al uno al otro. Ay, Señor, dame algo especial en mi fe. Ay, dame ese don especial. Y luego cuando si logra algo, entonces llegar a una posición mucho más alta o una posición mucho más alta que los otros. Y diciendo, ay, Señor, recíbeme. Ay, mira lo que yo hice, recíbeme. Ay, mírame a mí, ese corazón que está lleno de todo. Ay, esa dificultad. Ay, mírame. La verdad, eso no es necesario. El Señor, quiero que cuando nosotros, aunque seamos pobres, y aunque no haya inmediatamente sus beneficios en la carne, aunque no tengamos esos beneficios,
Cuando nosotros tengamos esa oportunidad de poder amar a nuestro Señor, tenemos que derramar todo nuestro corazón y amarlo a Él. Amarlo. 아무도 모르는 거죠. Y nadie conoce ese corazón que va hacia el Señor. Y no todas las personas, nadie conocerá ese corazón. Y aunque las personas de al lado, los hermanos podrán decir, ay, gracias hermano, que por lo que usted hizo, ay, gracias hermana por lo que usted, ay, también me conmovió. Pues sería bueno poder decir de esta manera y pues podrá darle un consuelo a usted. Pero aquel que conoce mi corazón es el Señor. Ese amor hacia el Señor. Nosotros, la verdad, no venimos para poder pelear con el uno y el otro, para poder así pues complacer al Señor, sino que nosotros tenemos que tener, Señor, me quiero convertir, por ejemplo, a esa chancla en el cual tú puedas usar en ese piso sucio y que tus pies no sean ensuciados. Ese soy yo. Este soy yo. Este es el ser. Deseo que tú, cuando me mires, puedas ver esa utilidad en mí, que tú no tengas ninguna incomodidad al verme a mí. Y cuando viene, pues al verse en el mundo, pues no tendrá pues un nombre en el mundo, pues su nombre no sea reconocido, pero de todas maneras seguirá adelante. La vida de esa persona, ese tiempo de esa vida es algo precioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo ya ha amado nuestro nombre y la verdad es que Él nos ha también amado ese corazón contrito, nos ha cuidado y ha tenido su esperanza en nosotros. Por eso esa vida será usada. Tendrá un gran éxito y ha sido triunfado bíblicamente. La iglesia no es el lugar donde luchamos individualmente, sino que es el lugar donde construimos para el crecimiento colectivo de la iglesia. O sea, todos venimos y servimos a la iglesia. Por eso todos los santos se esfuerzan para contribuir mutuamente. Por eso el crecimiento de la iglesia no depende de un líder específico, sino que es la misión que todos nosotros, que todos los santos tenemos conjuntamente. Por eso, de la misma manera, por eso ese esfuerzo voluntario y ese amor hacia el otro mutuo es algo muy importante. Es algo que no es algo que podemos escoger, sino que es algo absoluto. Ay, alguien va a tener la responsabilidad de eso. Y si uno pues critica esto y juzga esto, la verdad es que no tenemos tiempo de hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad, no teníamos nada y nosotros éramos personas que deberíamos estar en el infierno. Pero nosotros a través de ese sacrificio del Señor estamos delante del Señor. Y este tiempo en el cual estamos en esa tierra es lo que depende todo lo de nuestra eternidad. Que nuestro ser ahora en este momento es lo que hace brillar a la gloria del Señor. Señor, ahora deseo que mi vida pueda ser de ayuda, por siquiera un poco. Y aunque más adelante usted podrá pensar que no ha hecho nada, pero ustedes cuando vayan al reino del Señor se sorprenderán por ese gran galardón que van a recibir, esa recompensa. Y todos lo apreciarán. Nosotros tenemos esa responsabilidad universal. Y nosotros cuando vayamos ese día, tú, lo que hiciste, tú te has sacrificado por mí y por la iglesia. ¿Qué es nuestra esperanza? Es esa gloria cuando el Señor, tú te has sacrificado por mí. Por eso la iglesia debe estar lleno de esa plenitud universal del Señor. Por eso todos nosotros tenemos esa responsabilidad y todos nosotros tenemos esa buena responsabilidad que el Señor desea de nosotros. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener una comprensión clara sobre la iglesia y la verdad es que nosotros no debemos estar todas nuestras vidas con un corazón corrupto, sino que todos verdaderamente debemos ser fundados en la Biblia y todos nosotros también debemos ser capacitados por el Espíritu Santo y realizar esa voluntad
Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 지난주에 말씀이 Y si vemos en la palabra que vimos la semana pasada, que hizo, tú siguiendo la verdad en el amor, o sea, tú al vivir esa vida que habla la verdad, entonces tienes que crecer en todo que está en aquel. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, esto es Cristo. Y ahora comienza la palabra que hoy vamos a ver, que Él es la cabeza, esto es Cristo. Que Él es Cristo. El Señor es aquel que gobierna, que es el centro de todas las cosas. Y nosotros no somos nada más que su cuerpo. No es que nosotros seamos independientes de Él, sino la verdad es que nosotros no podemos vivir o morir como nosotros queramos, sino que nosotros no tenemos ningún poder. Y el poder que podemos hacer es pecar. Y tenemos que saber que Él es la cabeza. Él es el que gobierna, que controla. Y cuando dice que la iglesia es el cuerpo, es algo que podemos ver repetidamente dentro de la Biblia, pero entonces sí vamos a ver en el versículo 16, si vemos en la palabra eso, algo que podemos encontrar es algo ¿qué es? Es que cuando pensábamos sobre la iglesia, lo ideal de la iglesia o la idea de la iglesia, les he dicho sobre qué está el método, el patrón de Dios. ¿Y cuál es ese patrón? Capacita a los santos haciendo que ellos sirvan y así edifiquen el cuerpo de Señor, o sea, la iglesia. Son esos 3 pasos, esas son 3 pasos en el cual podemos encontrar esa metodología, o sea, el patrón del Señor. Y ahora nos muestra acerca de esto más específicamente. Y el día de hoy, el versículo de hoy, nos habla sobre ese propósito que nosotros debemos realizar. Y que podemos encontrar en el versículo 16, es la palabra que debemos prestar atención. Algo que debemos pensar que es. Por ejemplo, una persona fue al hospital, fue a urgencias, y si vemos en la televisión podemos ver de que hay una máquina que se llama cardiograma que comienza a medir los latidos del corazón, y podemos ver de que si la línea va de arriba hacia abajo, o sea, tampoco no es bueno, pero tiene que decir, digamos, por ejemplo, tit, 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 pero por ejemplo, si va tit, tit, y luego pi, entonces, en ese momento es algo que todas las personas se asustarán con esto. ¿Por qué? Porque es el fin, o sea, esa persona ha muerto. No es el problema si esa persona está respirando o no. ¿Por qué? Porque está hablando de que el cerebro de esa persona ha muerto. Aunque todas las otras cosas han muerto y no tengan esa función en el cuerpo, digamos, pero si todavía sigue siendo tit, 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 no puede decir que está muerto. ¿Por qué? Porque todavía está vivo. Pero entonces si está tit, tit, tit y luego tit, entonces ¿qué significa que o sea, ya es el fin de esa persona? Por eso, si vemos los miembros adentro del cuerpo, podemos ver de que se mueven acorde como o sea, en el cerebro de la persona. El cerebro es el que controla, gobierna. Pero ¿qué es lo que gobierna? Es la vida. O sea, si la vida está en el cerebro, o sea, está conectada, o sea, está en ese cerebro, entonces tiene vida, pero si se desconecta, entonces ya no tiene vida. O sea, entonces tiene que estar conectado, y la manera de poder continuar con la vida de los otros miembros del cuerpo, entonces tiene que conectarse con el cerebro. Y podemos ver de que todo poder que viene dentro del cuerpo, todo se ayuda orgánicamente. Y podemos ver que en el cuerpo hay muchas diferentes partes. Si vemos a los dedos, hay, digamos, 10 dedos, y podemos ver que las partes dentro de los diferentes miembros de nuestro cuerpo son muchos, pero debemos saber de que todo esto se conecta y puede moverse y puede funcionar con respecto a lo que el cerebro les ordene. Pero entonces, si el cerebro es el que suministra todo esto, pero tenemos que saber que también todos los miembros tienen el mismo ritmo, o sea, se mueven orgánicamente. ¿Por qué significa esto? O sea, que todo está conectado.
todo está conectado y todo recibe esa suministración del cerebro. Por eso, nosotros a través del Señor recibimos esa vida e incluso a través del Señor recibimos ese poder orgánicamente. Y podemos ver que también los dedos reciben todos esos diferentes, todas esas diferentes ordenanzas. No es que vaya independientemente, sino que todo tiene, hay ese camino y todo está conectado, por eso todo es importante. Pero entonces así es como puede crecer, puede madurar, o sea, orgánicamente todos son los que maduran. Por eso el Señor es aquel que gobierna la vida e incluso es aquel que gobierna, o sea, que controla también. También podemos usar la palabra control, es aquel que controla todo y lleva a esa madurez. Pero entonces, cuando hablamos sobre la madurez, ¿qué es la madurez? Es el crecer. ¿Pero qué es el crecer? ¿Cuál es ese estándar? ¿Cuál es el propósito en el cual nosotros estamos yendo? Es Cristo. Ese propósito final es Cristo, y es que nosotros tenemos que crecer hasta en todo que es en aquel, o sea, que es Cristo. Pero entonces, por ejemplo, si la iglesia dice, nuestra iglesia tendrá estas características, y luego, nuestra iglesia será así, y comienza a cambiar las características de la iglesia, entonces, la verdad, esto no debería ser así, no puede hacer esto así. ¿Por qué? Porque la característica de la iglesia ya ha sido determinada. ¿Y cuál es esa característica? Es el Señor. Y nosotros tenemos que asemejarnos al Señor. Eso ya ha sido hecho. Por eso, nadie puede, nadie puede ir en contra de esa naturaleza del Señor. Porque ¿quién es el Señor? El Señor es justo, lleno del amor, misericordioso, humilde, manso, y se sacrifica así. Y podemos ver de que esa naturaleza del Señor es completamente opuesto de de todas las personas que podemos pensar. Esa es la forma de Cristo. Y entonces cuando vemos el estudio de Cristo, se le llama la cristología, cuando habla sobre el estudio de Cristo. Pero entonces cuando hablamos sobre qué es la iglesia, tenemos que saber de que todo viene de esa cristología, que la iglesia debe asemejarse al Señor. ¿Y de dónde viene todo eso? Tenemos que asemejarnos al Señor. Por eso la iglesia no puede ser, nuestra iglesia irá de esta manera, será así. Ya ha sido determinado cómo tiene que ser. Cuando decimos que Jesús es la cabeza, es que Él es la vida y Él constantemente está suministrando esa vida, y como esa vida está en Él y nos suministra esa vida, y como la vida está en Él, entonces también da ese poder para que todos los órganos, o sea, todos los miembros puedan moverse uniformemente. Pero entonces, ¿cuál es la manera para poder crecer? O sea, ¿cómo podemos madurar? ¿En qué manera? ¿Cómo se hará esto? Es al obedecer en el pensamiento, en la voluntad de Dios. Nosotros crecemos con la obediencia. Digamos todos juntos, crecemos con la obediencia. Así es, una vez más, crecemos en la obediencia. Es obedecer a toda esa voluntad que el Señor nos domina a nosotros. Pero entonces todos los miembros, todos los cristianos tendrán que ser un 100%. Pero es triste de que todas las personas, es imposible que todas las personas no puedan hacerlo. Algunas personas podrán decir, porque el que vive en mí es Cristo. Yo no vivo ya y el que vive es Cristo. La verdad, no hay más necesidad de decir eso llorando. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo está haciendo. Y si Cristo vive dentro de uno, entonces no debe haber su propio pensamiento. La persona que cree en Cristo, entonces dirá, Señor, no voy a pensar más, la verdad, no voy a preguntarme y no voy a cuestionarme si esto está bien, si esto está mal, sino que voy a seguir lo que tú has dicho. Así es como debería ser, para que uno pueda confesar diciendo, yo vivo por Cristo, Cristo vive en mí. Y ahora sí, entonces va a crecer. Entonces, ¿cómo va a madurar? Hay una manera. ¿Y cuál es esa manera? Es a través de todas las coyunturas.
Es como podemos ver en el pasaje que hoy leímos, versículo 16. Pero entonces hablamos de las conjunturas. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de todos los que conecta los diferentes las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, está el brazo y está pues la palma del brazo, entonces de la mano. Entonces podemos ver de que ahí para pues esas dos cosas puedan conectarse está la conjuntura, el ligamento, y esas dos partes son completamente diferentes y podemos ver que la manera que funcionan y cómo parecen es completamente diferente. Pero y aunque son completamente opuestos, lo que conecta esto son esas conjunturas, y esas conjunturas y ligamentos son tan pequeños, pero son tan importantes para que así puedan tener esa armonía, para que todos los miembros, o sea, de las partes del cuerpo tengan una armonía. Pero entonces hay algo que tiene que ser fluido, o sea, tiene que fluir algo para que pueda, o sea, es lo que la suministración del Señor tiene que ir en ese lugar. Pero entonces para sí es como debe fluir todo bien para que todo pueda, o sea, esa conexión tiene que ser, es algo importante. Pero ahora dice que todos tienen que tener esa ayuda, tienen que ayudarse mutuamente. Pero entonces si vemos en el texto original, aunque esta palabra también puede explicarse, se explica ese significado, pero también está hablando sobre el suministrado. Cuando dice que ayuda, que tienen que ayudar mutuamente, significa de que constantemente está recibiendo la ayuda de algo, o sea, está siendo supply, o sea, está siendo administrado con algo constantemente. Por eso lo que nosotros podemos imaginar que es que hay algo que está hablando sobre suministración de ese poder, de esa fuerza de poder hacer algo. Y si vemos en otros pasajes bíblicos, también hablan de la misma palabra. Digamos, en Corintios 2:19 dice que cuando dice nutriéndose, también viene la misma palabra. Suministrado, o sea, recibiendo la ayuda. Y también cuando dice, fue suministrado el Espíritu Santo. No es que solamente les ha dado una solamente vez y ya termina, sino que constantemente está siendo suministrado una y otra vez. Porque Él tiene esa determinación de dar esto y Él lo hace. Y también, y el que da semilla al que siembre y pan al que come, está diciendo que suministra la semilla al que siembra. O sea, cuando nosotros decimos, el Señor nos da todo, y pues, decimos estas palabras solamente para complacer a Dios con palabras, pero está diciendo, Él es aquel que nos suministra a nosotros. Él nos suministra la semilla y pues el pan que come y provee, o sea, suministra y multiplica las cosas. Y aunque parece que nos vayamos a desfallecer, pues parece que vamos a desfallecer, pero no desfallecemos, sino que continuamos con nuestra vida. Es la manera como el Señor nos da esa suministración. Por eso esas conjunturas son muy importantes. Por eso, el Señor que tiene esa soberanía de todo el universo y da ese poder a la iglesia, o sea, da la vida a la iglesia, da el amor, e incluso da la fe a la iglesia. Y también da al pastor para poder guiar a la iglesia. Y luego, ¿qué dice? Bien concertados y unidos entre sí. Cuando dice concertado, también es algo que podemos encontrar en Efesios 2:21. Y es una palabra que se está usando la misma palabra. Y dice bien coordinado. Entonces, en otras palabras, podemos decir que ha sido conectado o ajustado. Podemos decirlo de esta manera. Por eso, entonces, en simples palabras, está hablando, cuando dice concertado, está hablando de la conexión. Algo que entra, que se ajusta de la manera correcta. O sea, esto se unen para poder, ahí se ajustan de la manera correcta. Y luego dice, unidos entre sí. Dice unidos entre sí. Y hay unas personas que no van a poder entender esto, pero cuando dice unidos entre sí, está hablando de la unidad. Y digamos en inglés es joined together.
o sea, que se unen. 단어가 중요할까? 그렇게 Pero entonces, ¿por qué será que esa palabra es tan importante? Es entender el concepto que está diciendo esas dos palabras, bien concertado y unidos entre sí. Entonces, podemos decir de que la relación de esto es que ellos están tan cerca y obran de esa manera tan cercana. Pero entonces, cuando hablamos sobre que es concertado, podemos pensar en una posición. O sea, cuando digamos, por ejemplo, a todos los santos, o sea, nos ponemos entre los brazos y entonces nos conectamos y decimos, ay, el hermano todavía no ha venido, entonces rápido, venga. Entonces, sí, aquí vengo. Y entonces vuelve a ponerse y se unen. Entonces podemos ver que esa posición ahora se convierte en esa posición de esa persona. Y están tan compacta la relación de ellos. Y cuando dice que son unidos entre sí, luego cuando dice unidos entre sí, ahora que ya están concertados, o sea, conectados, cuando dice ahora que están unidos entre sí, está hablando de una moción, o sea, que comienzan a moverse. Y ahora está hablando de del compacto de ellos, o sea, cuán compactos son ellos. Y entonces el significado de esto es de que cada uno de ellos están reunidos, o sea, están tan compactos, reunidos tan cercanamente, y cada uno de ellos están adaptándose al uno y al otro, están acostumbrándose al uno y al otro. Por eso, cada uno de esas personas se adaptan a la otra persona. No está hablando de su propio logro. Ay, yo no puedo hacer esto. Ay, yo no quiero esto. Ay, yo no permito esto. No puedo aceptar esto. Ay, la iglesia no debería hacer esto así. La verdad es que estas personas, estas personas que existen, entonces esa iglesia ha caído. La verdad, no podemos llamarla como iglesia. Dios desea que esas personas se estén en el lugar más cerca de los santos, tengan esa relación tan cercana y íntima. ¿Por qué? Porque ese lugar es donde el Señor obra. Dios obra en esos lugares, en el cual comienza a pensar de la otra persona, que se adaptan entre las otras personas. Esa relación tan íntima y tan cercana. Si no está en esta relación, entonces Dios abandonará ese lugar, no estará en ese lugar, no obrará en ese lugar. Y también más adelante les explicaré acerca de esto, pero también incluso esos dones y esos regalos que uno recibe, uno también tiene que apreciar esto, y si uno no los aprecia y no los usa, entonces, y no los usa fielmente, entonces ahí no se encuentra Dios. A través de esas conjunturas podemos ver que todos los miembros del cuerpo son unidos, y cuando en el momento en que se unen, entonces la función del cuerpo se realizará de la manera correcta. Esa función será ahora posible, e incluso el crecimiento también será posible. Por eso, esto es lo importante. ¿Cuál es lo importante? Los santos tienen que unirse entre sí, y luego, segundo, tienen que obedecer a la ordenanza de Dios. ¿Por qué? Porque así la función, el crecimiento y la función podrán ser completadas. Digamos todos juntos, debemos unirnos los unos a los otros. Ahora, segundo, debemos obedecer a la ordenanza del Señor. Debemos unirnos los unos a los otros. Debemos obedecer a la ordenanza del Señor. Así es. Nosotros, estas dos cosas tienen que ir al mismo tiempo. Tenemos que obedecer también. Hay algunas personas que pueden decir, ay, pero el Señor me ordenó esto. Pero entonces, ¿cuándo le ordenó esto? Yo soy el pastor de esa persona, pero yo nunca he dicho eso y no les he dicho nada. Pero ¿cómo puede ser que esa persona pueda decir que ha recibido ese mensaje independientemente? La verdad es que Dios no busca a las personas inteligentes o que sean hábiles. Y pues sé de que pues en nuestra iglesia pues por varios años se han enfocado en esto.
y pues han tenido interés en eso, pero Dios no desea a las personas inteligentes, los que tengan que sean la capacidad que tienen, sino aquellos que se arrepienten delante del Señor, aquellos que no van a volver a su viejo ser, que dicen gracias Señor, gracias por salvarme. A esas personas Dios los salvará. Aquellos que dependen del Señor, que aman al Señor, que su mirada está en el Señor, Dios desea a estas personas. No tiene nada que ver con el poder, ese poder del mundo, todo será innecesario. No sirve de nada, sino que el poder que Dios da, ese es el poder. El Señor da esto a todos, por eso todos tienen el mismo ritmo. Y entonces algunos sí tienen, todos le dan el poder, pero digamos si una persona tiene ese poder, entonces yo quiero, digamos si la mano derecha dice, quiero ser mayor que la mano izquierda. ¿Qué pasará si ocurre esto? Pero todos deben ser controlados orgánicamente. Digamos, uno cuando come, entonces cuando dice al brazo derecho, oye, levántate, entonces comienza y toma la cuchara y comienza a darle la comida. Pero de pronto dice, tengo sueño. Entonces, si se duerme, ¿qué va a ocurrir? Obviamente se manchará y todo caerá. Toda la comida se caerá. Pero entonces, digamos, por ejemplo, cuando digamos, por ejemplo, si la mano izquierda le dice, no hagas esto. Pero entonces, ¿será que va a poder comer? Pero entonces si el brazo derecho de decir como, ¿tú qué te parece? Y comienzan a pelearse entre los brazos. O si el brazo de pronto, ustedes hagan lo que ustedes quieran y luego se va. La verdad es que el cuerpo es algo que eso no ocurre en el cuerpo. Es raro como el cuerpo se unifica y es uno, se une. Pero entonces tenemos que ajustarnos. ¿A dónde tenemos que ajustarnos? En la cabeza tenemos que ajustarnos a cómo la cabeza desea hacer. Tenemos que seguir a lo que la cabeza desea para que así todo el cuerpo pueda ajustarse. No es que el pie se conecta directamente con la cabeza independientemente y el brazo y con la cabeza, sino que todo es conectado, como todo está conectado. Entonces todo tiene que fluir en todo el cuerpo. Por eso, entonces, el poder, debe haber esa suministración, también tiene que fluir y también tiene que transmitir. Por eso, la suministración tiene que ser suministrado, tiene que fluir y tiene que transmitirse. Y luego dice, por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente. Pero entonces, como les ha dicho anteriormente, los conjunturas son los que conectan todas las cosas. Y podemos ver que todas las partes del cuerpo son completamente diferentes y la verdad, no tienen interés en una cosa o las otras personas en otras. Pero si vemos esa administración espiritual, podemos ver que a través de uno es que se conecta todas las cosas. Por eso, para el fluido que se necesita para el crecimiento fluye en uno. Ese poder fluye en todo y también dice según la actividad propia de cada miembro. Entonces cada miembro tiene esa habilidad para realizar eso y esa persona tiene que obrar acorde como ese don que Dios le ha dado. O sea, tiene que dar todo su ser, lo que Dios le ha dado para poder realizar eso. Y en Corintios también habla de lo mismo y puede ser un poco diferente a lo que estamos viendo ahora y puede ser un poco diferente pues el tema que está hablando. Pero si vemos un poco más, en una perspectiva más general, podemos ver que están conectados. Si vemos en 1 Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, para que no haya desvenencia entre el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y pues solamente escogí algunos versículos para poder explicar lo que hoy quiero decirle a ustedes. E incluso si vemos en la Biblia, podemos ver que habla sobre la obra del Señor. Pero entonces cuando habla sobre la obra, que el Señor obra, ¿qué significa? Cuando el Señor dice que Él está obrando, entonces ¿cómo hacer? Tú quítate que yo voy a ir. Y Dios dice, haz esto, y de pronto viene un rayo, o de pronto pasa algo, el agua se divide. ¿Viste? Entonces,
si cuando me necesitas, vuélveme a llamar, el Señor no obra de esta manera, 하는 거예요. sino que es Moisés el que lo hace. 엘리야가 하는 Es Elías el que lo hace. 또 De la misma manera, los apóstoles son los que realizan esto y somos nosotros ahora los que realizamos esto. Aquellos que el Señor da ese poder para que puedan realizar esa obra. Y dice, según la operación del poder de su fuerza. Por eso, entonces, cuando hablamos sobre la fuerza, o sea, el poder, ¿qué es lo que está diciendo? De que el Señor levantó a Jesús de los muertos y hace que ascienda al cielo y fue levantado hasta el cielo. Ese mismo poder está obrando en los santos el día de hoy. Pero entonces el Señor no es que, ay, yo lo haré en cambio de ti, sino que Él derrama su poder en nosotros y nos levanta a nosotros a través de eso. Los que hacen ese poder somos nosotros, o sea, los agentes somos nosotros. Por eso se necesita nuestro esfuerzo y se necesita que nosotros tengamos que hacerlo. Y también es algo que el Señor da a todas las personas. Y si vemos en Efesios 3, también dice, me ha sido dado según la operación de su poder. Me ha sido dado, o sea, aún también a los pastores y también a los santos. En simples palabras, a todos. Y Él da ese poder a todos los que necesitan, para que así todos en ese lugar puedan ser fieles en esto, en todas sus diferentes partes. Por eso todos tienen que adaptarse y acomodarse al uno y al otro. No podemos decir, ay, esa persona no sirve, ay, esa persona no es necesaria, sino que todos tienen que obedecer y así obrar todos juntos. Vamos a decir, obedecer. Estamos hablando de Dios. Obedecer a Dios. Trabajar juntos ayudándonos. Así es, por eso todos los diferentes partes podemos ver del cuerpo, todos son diferentes, pero todos son necesarios. El Señor necesita de todas estas diferentes miembros. Cada miembro es necesario y así, de esta manera, se fluye como debe ser. Por eso el secreto de crecimiento de la iglesia no está en los santos o tampoco no está en los pastores o tampoco no está en el sistema o de cómo se hace esto, sino que ese poder viene de la cabeza. ¿A través de qué? Viene en todas las cosas, haciendo que todas las cosas puedan crecer. Pues todas las cosas puedan crecer. Pero entonces, ¿cómo dice que tiene que crecer? ¿Cómo puede crecer? Al estar bien concertados y unidos entre sí, o sea, en otras palabras, conectados. Cuando hablamos concertados, se está hablando de conectados e incluso unánimes, o sea, unidos. Pero entonces podemos pensar, ay, concertados, ¿qué era eso? Que no me acuerdo qué era lo que está diciendo. Pues espero que no olviden esto, pero que recuerden todo esto. Pero está hablando de lo mismo, o sea, conectados y unánimes, o sea, unidos. O sea, todos nosotros tenemos ese rol, pero aquel que nos suministra, ese poder que nos suministra, viene del Señor. Y todo se tiene que hacer en amor. Y eso no es un nuevo concepto, no es un nuevo concepto de ahora, sino que es algo que está desde el principio, no desde antes de la creación, antes de todas las cosas, antes de los cristianos estaba eso. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios. Por eso todos los santos tienen que amarse, tienen que manifestar ese amor. Y la verdad es que si nosotros estamos tan acostumbrados a este viejo ser, por lo menos tenemos que pretender en amar. Y las personas que van al reino de los cielos conoce y ama. Y esa persona al estar en el mundo podrá sentir, ay, qué injusticia, pero la verdad todo esto tiene que ser quebrantado y la verdad tiene que estar lleno de ese amor del Señor y tiene que aceptar todas las cosas. O sea, tenemos que crecer a esta madurez para poder ser personas que puedan ir al reino de los cielos y estas personas pues servirán en todas maneras. Y la verdad, estas personas, así también el Señor aplaudirá a esas personas porque se ha conmovido a esas personas. Ese es el mandamiento más grande que es que te amen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque al hacer esto, las personas conocerán que tú eres mi discípulo, sin que tú lo digas. Cuando ellos te miren a ti, dirán, este es discípulo de Jesús.
성경에도 강조되어 있습니다. Por eso, si vemos en la Biblia, pues enfatiza en el amor. Y si hablamos sobre el amor es como la sangre. Digamos, por ejemplo, el cuerpo necesita, la sangre tiene que fluir. Por ejemplo, digamos, si la sangre no fluye en uno, entonces va a ser muy difícil para uno. Pero a través de la sangre está suministrando todo lo que se necesita. Por eso el amor es como la sangre. Pero entonces, si esa iglesia ha crecido o no, uno cómo puede terminar esto. ¿Con qué estándar o qué manera podemos decir de que esa persona recibe el amor o no? ¿Está creciendo o no? Es hasta qué punto está siendo modelado con el amor de Dios. Si vemos en la iglesia de Cristo, no debemos mirarlo con la perspectiva del mundo, sino cuánto esa iglesia se está asemejando al Señor. Y así es como el cuerpo puede crecer. Y podemos ver que todos los santos tienen que participar activamente. Esto es algo necesario. No es que algunas personas solamente tengan que servir solamente a ciertas personas y luego dicen, ay, ¿por qué es esto así? ¿Por qué es lo otro? Y porque, sino que todos nosotros tenemos que servir. Y espero que las personas que piensan de esta manera no se jacten de ser miembros de la iglesia Songna, sino que en cambio pueden decir, ay, gracias porque usted ha hecho esto, perdóneme porque yo tuve que hacerlo y no lo hice, sino que usted lo hizo en cambio de mi gracias, perdón. Tenemos que ser activos en esto, pero tenemos que saber que la causa de todo esto es por el Señor. Toda vitalidad, toda la vida en sí y todo el poder y la habilidad para realizar algo es a través del Señor. Incluso la causa del crecimiento es el Señor. Y podemos ver de que nosotros cuando hablamos sobre crecimiento, ¿qué es? ¿Cómo podemos concluir esto? Es el sistema dentro de nosotros. Si vemos en el sistema en el mundo es diferente. Podemos ver si en el sistema del mundo tiene que suministrar desde afuera, sean pues dinero, sea clientes, para que así pueda seguir adelante. Pero en la iglesia no es así, sino que ese crecimiento es desde adentro. Es completamente diferente. Es como si adentro de él está esa vitalidad. Dentro de la iglesia, o sea, del crecimiento de la iglesia está algo. Es como esa semilla. Es como esa semilla tan pequeña. Uno podrá menospreciar eso y botarlo, pero no podemos botarlo. ¿Por qué? Porque dentro de eso está todo el universo. O sea, por ejemplo, todas las cosas para poder sobrevivir, para crecer. Digamos como los huevos o los huevos de codorniz son tan pequeños, pero podemos ver que dentro de ese huevo tiene esa fuerza para poder vivir, y tiene adentro eso que lo puede incluso heredar eso a las otras generaciones. Y aunque eso es una parábola que les acabo de decir, pero tenemos que saber que la vitalidad del Señor está dentro de la iglesia, y aunque no se puede juzgar con los ojos del mundo, nosotros podemos juzgar eso. Está fluyendo, la vida está fluyendo, el poder está fluyendo dentro de eso. Eso es lo diferente con las cosas de este mundo. Por eso la manera como la iglesia tiene que crecer no va con las cosas de este mundo, sino que es a través lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Él obra en medio de esa relación tan íntima y tan cercana entre los miembros y que se comienzan a tener armonía y adaptarse a través de ese amor que fluye dentro de ellos. Por eso, la iglesia no puede decir, miremos cómo puedo crecer en la iglesia independientemente. No es así, sino que es creer en Jesús. Jesús que murió en la cruz, que Él fue enterrado y Él volvió a vivir. El Señor ha sufrido todos los sufrimientos que nosotros tenemos que sufrir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Oye tú, obedece. Ahora tú, sírveme en ese tiempo en el cual creas en mí. Por eso, el decir que la iglesia es edificada
cuando recibe su crecimiento para ir edificándose, significa de que la iglesia no es que se edifica, pues se crece apartamente, sino que a través de nosotros somos esos instrumentos, y como todos los diferentes partes o cada miembro está siendo conectado, y al ser conectados, entonces conocemos todas las cosas. Por ejemplo, digamos, si en mi pie, entonces, pues si me rasca, entonces mi mano conoce dónde está mi pie, o sea, todo está conectado. De la misma forma, entonces en el cuerpo de Cristo también todo está conectado. ¿Qué es lo que está fluyendo? El poder de Dios. Por eso, todos al estar unidos con esa relación tan cercana, recibiendo esos dones, usando los dones espirituales y siendo fiel a esto, hacen que pueda crecer dentro de la iglesia pueda crecer. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Por eso la iglesia está obrando, todos los santos dentro de la iglesia obran activamente, y el Señor realiza su voluntad dentro de nosotros, y también está diciendo de por qué, también advierte de por qué no siguen esa voluntad del Señor. Pero entonces, cuando hablamos sobre las conjunturas, ¿quiénes son las conjunturas? Está hablando del pastor, o sea, del obispo, aquel que fue enviado por Dios. Y también todos los ministros que ayudan al pastor o el obispo de la iglesia. Y pues incluso pueden ser pues los que enseñan, pero todos ellos, y veo que ellos no son esos miembros, o sea, sino que son esas conjunturas. Y por eso podemos ver de que ellos reciben la guía del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice, haz esto, entonces tienen que hacerlo. Cuando dice, sirve, entonces tienen que servir. Ayuda, entonces tienen que hacerlo. O sea, tienen que hacer como el Espíritu Santo debe ser. Si vemos a los pastores, la verdad, ellos no piensan en cómo puede decir que tienen sus pensamientos o lo que quieren ellos hacer, sino que ellos hacen lo que se les ordena, siendo esas conjunturas. ¿Por qué? Porque si no, entonces se tapa y no puede recibir esa administración. Si vemos en Ezequiel, ven sobre esos huesos, había unos huesos, y luego dice que se ajusten los huesos y se ajusten los huesos. Y dice que les dé el aliento del Espíritu Santo, y dice que así se convirtió en soldados. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, es ajustando los huesos y luego salvándolo. Por eso, cuando dice que todo ese crecimiento de la iglesia es que todos nosotros tenemos que hacer, no es algo que alguien hace individualmente, sino que es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a decir, es lo que todos debemos hacer. El mundo, podemos ver de que el mundo crece a través de su propia fuerza, y podemos ver de que a través de todas las cosas, todo grupo, congregación lo hace por su propia fuerza, e incluso algunas iglesias que dicen que lo hacen a través de la democracia y piensan de que esto es algo correcto y lo que tienen que hacer. Pero entonces esto viene, tenemos que saber que esa democracia, o sea, de ser lo de la gran mayoría, viene a través de esas emociones del hombre. Pero entonces tenemos que saber de que esos deseos de la carne hacen que la iglesia pueda ser destruida. Nosotros no vamos a hacer esto, sino que nosotros le vamos a obedecer al Señor, y vamos a usar esos dones que el Señor nos ha dado a nosotros para hacer ese sueño del Señor, para que nosotros podamos ser ese sueño de la novia del Señor. A eso es lo que nosotros tenemos que contribuir, y nosotros tenemos que hacerlo a través de nuestro sacrificio activo delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes puedan llevar ese crecimiento que se asemeja al Señor. Aleluya. Todos sentados, primero vamos a orar. Y vamos a orar delante del Señor para que el Señor nos reciba a nosotros, para que nosotros seamos conmovidos a través del Espíritu Santo y seamos uno a través de cada miembro, sea uno a través de esas conjunturas, y que así nosotros podamos ser usados por el Señor, y así nosotros podamos usar nuestros dones fielmente y podamos formar ese crecimiento de la iglesia. Vamos a orar todos juntos. 주여 인도하시길 원합니다. 주여 우리를 역사하시고 도와주시옵소서.
주여 성장하는 교회, 정말 주님으로 닮아가는 교회, 정말 능동적으로 주님의 계획에 순종하는 교회가 되길 원합니다. 주여 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 말씀드린 우리 성도들 Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que la iglesia pueda ser una, podamos estar concertados y unidos entre nosotros, a una unión tan íntima y tan cercana, para que así podamos realizar ese plan que tienes hacia la iglesia. Ayudan, Señor, a poder amarnos y ayudarnos con tu amor, y así nosotros podamos confesar que tú eres la causa y la esencia de todo crecimiento, y podamos seguirte a ti. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora todos de pie y vamos a alabar. 우리는 하나님의 자녀, 주 사랑 안에 우리 거할 때 주님 나를 사랑하신 것 같이 우리도 서로 사랑할 수 있네. 우리는 주의 몸된 교회, 뭐든지 제가 하나 될 때 예수님의 마음을 닮아가며 고통과 즐거움 함께 나누네. 하나님 안에서 우리 서로 이어져 주가 거하실 성전이 되네. 모퉁이 돌 대신 예수와 하나 되게 하신 성령 안에 함께 지어져 가네. 우리는 하나님의 자녀, 주 사랑 안에 우리가 할 때 주님 나를 사랑하신 것 같이 우리도 서로 사랑할 수 있네. 우리는 주의 몸된 교회, 뭐든지 제가 하나 될 때 예수님의 마음을 닮아가며 고통과 즐거움 함께 나누네. 하나님 안에서 우리 서로 이어져 주가 거하신 성전이 되네. 모퉁이 돌 대신 예수와 하나 되게 하신 성령 안에 함께 지어져 가네. 하나님
안에서 우리 서로 이어져 주가 거하실 성전이 되네. 모퉁이 뜰내신 예수와 하나 되게 하신 성령 안에 함께 지어져 가네. 하나님 안에서 우리 서로 이어져 주가 거하실 성전이 됐네. 모퉁이 돌내신 예수와 하나 되게 하신 성령 안에 함께 지어져 가네. 하나님 안에서 우리 서로 이어져 주의 거하신 성전이 되네. 모퉁이 돌내신 예수와 하나 되게 하신 성령 안에 함께 지어 모퉁이 돌내신 예수와 하나 되게 하신 성령 안에 함께 지어져 갔네. 우리 하나님께 영광의 박수, 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos, en ellos y en sus familias, por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 다시 한번 감사, 영광의 박수 올립니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido en esta hora. 자, 여러분 힘내시고요. 일주일이 Y espero que cada uno de ustedes puedan tener fuerza en sus corazones. Y en esta semana espero que el Señor les dé ese poder del Señor, que el Señor esté en el corazón de cada uno de ustedes, que les dé la fuerza a ustedes y ustedes reciban ese poder, ese ánimo. Y también les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Quiero que ustedes tengan esa fuerza. Queridos hermanos, gracias. Thank you.